bienvenidos a una edición más de Conversemos. Mi nombre es Yesenia González y es una alegría para mí que puedas sintonizarnos una vez más. Quiero invitarlos que si aún no lo ha hecho, pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube, pueda encontrarlo bajo el nombre Conversemos. El día de hoy me he tomado la libertad de invitar a un amigo que ya muy bien conocemos, a un amigo de la casa, que nos ha hablado, nos ha enseñado acerca de los mitos referentes a misiones. Aprendimos que eran 5 mitos y el día de hoy ha venido a conversar con nosotros acerca de sus experiencias, vivencias y proveer un poco más de recursos. Dan, nuevamente bienvenido a Conversemos. Gracias a ti nuevamente por tenerme aquí ya un poquito ya entrando en calor, en materia, ¿no? Ya más close de las experiencias que hemos tenido. Claro que si tú ya eres amigo de las cámaras, tú ya te hiciste dueño de este de tu audiencia, de la audiencia también. A Pueden seguirlo, vamos a poner en las redes sociales ahí para que puedan seguirlo. No, ni para tanto. Dan, hemos estado hablando acerca de la misión de Cristo, de la importancia de la misión de Cristo, y el día de hoy me gustaría que habláramos acerca un poco de ti, de tus vivencias, de lo que Dios ha hecho en tu vida y de todo lo que has podido hacer gracias a su fuerza. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de los sitios que has visitado, por cuánto tiempo y de pronto, no sé, una experiencia impactante que haya marcado tu vida? Pues fíjate, comenzar en las misiones, como ya compartía en el primer segmento que tuvimos acerca de esta serie, compartía, ¿no?, de cómo el Señor ministraba mi vida a las misiones. En ir a las misiones he tenido la experiencia de visitar a varios países, gracias a Dios. Comenzamos en Perú para el 2018, luego para el 2019 pudimos tener la oportunidad de viajar a África, en Uganda, visitando el campo de refugiados más grande del mundo, si se puede decir de esa manera, en Uganda. ¿Cuántas son las horas que aproximadamente que les tomó llegar a Uganda? ¿Fue un viaje directo? ¿Tuvieron que hacer escala? ¿Cuál fue el proceso ahí, si me permite detenerte? Sí, claro. Para ese tipo de viajes que son internacionales a nivel de que lugares que casi nadie ha visitado, prácticamente tomaron 5 horas de California a lo que era el área este del país, de la nación, luego a un viaje directo hacia España y luego tuvimos que hacer otra escala más en Turquía. Luego de Turquía ya bajábamos directo a Uganda, pero estamos hablando alrededor de más de 9 horas, 10 horas de vuelo, y con lo que eso conlleva, ¿no? Porque es una experiencia única que nunca has tenido. Y te pone una presión en el cuerpo, en la mente, ¿no? Y recuerdo que salimos con tantas ansias, pero todavía la pasión sigue, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Luego de Uganda pudimos hacer de regreso. Cuando regresábamos, como teníamos que terminar en España, hicimos una parte de la misión en España también. Entonces ha sido, mencionabas Perú, Uganda y España. Perú, Uganda y España hasta el momento he tenido la oportunidad de visitar. Acá en el área ya, en la casa, como uno dice, pues sí, uno hace misiones, pero he también tenido la oportunidad de viajar a México con la iglesia local. Y el deseo siempre está, ¿no?, de seguir haciendo misiones. Obviamente un poquito afectados con la pandemia porque habían planes de ir a Madagascar, planes de ir a Tailandia. Lo que sí quiero traer es el énfasis de que lo que hemos estado haciendo es una movilización misionera a corto plazo. Es, como explicaban los que nos han estado siguiendo, son estas misiones que se hacen con un gran número de personas para cumplir un fin específico, para impactar una comunidad, un proyecto en específico, levantamiento de clínicas de salud, etcétera, etcétera. Sí, y como ha sido a corto plazo, ¿cuánto ha sido el lapso de tiempo, Dan? Porque hablábamos que tanto los jóvenes como los adultos podemos hacer misiones y quizás alguien está pensando, yo quiero hacer eso, si es a corto plazo yo podría hacerlo. Claro que sí, la mayoría de los viajes misioneros a corto plazo usualmente conllevan de 14, 10 días, usualmente 2 semanas. La experiencia es rica,
permite y abre la oportunidad a estas personas que están entrando, ¿no?, en conocer el tema, en lo que es cumplir la misión, a poder poner en práctica un poquito más lo que han aprendido y el cumplimiento de la misión, porque obviamente vamos con un grupo ya previamente capacitado, Claro, previamente con una agenda específica, ya se tienen los planes de acción, ya uno va entrando más en conocer cómo es la misión, cómo hacer la misión de una manera más efectiva, ¿no? Y también con cobertura, es importante que uno quizás no vaya ahí como deambulante, ¿no? Aunque yo sé que a algunas personas Dios les ha hablado y tienen como que esa visión bien específica de ese lugar y en qué debido momento, pero siempre es bueno tener una cobertura. Claro que sí, y es interesante, ¿no? Porque obviamente para esas personas que ya van a una misión de largo plazo, obviamente hay una preparación que nadie conoce. Todo el mundo ve las fotos, todo el mundo ve el viaje. Al igual que los que vamos de largo a corto plazo, los que hemos tenido la experiencia de ir, tenemos una preparación de casi un año antes, de las cosas que se van a hacer, de las intercesiones que se hacen diarias para ir preparando el ambiente. A veces las personas tienden a pensar, el cristiano tiende a pensar, no, que ellos solo van para ese día, para esa semana y se van y cumplieron, pero a veces la experiencia de preparación es más importante porque a veces tenemos ni 5 minutos ni 15 minutos para poder compartir con las personas. Y qué bueno, Dan, que mencionas eso, porque fíjate que dentro de la iglesia creo que a veces decimos, ay, Dios me va a ayudar, Dios me va a respaldar. Y es cierto, no quiero negar el hecho de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a respaldar, pero a veces hacemos a un lado de la preparación porque tenemos esta mentalidad que ahí como salga. Y sí, precisamente es muy importante entender que todo lo que se hace para el Señor lleva y requiere un cierto grado de preparación. Y responsabilidad. Y responsabilidad también. No estamos haciendo las cosas solo por hacerlas, sino es el deseo de poder hacerlo con excelencia para el Señor. Sí, y fíjate que ya me adelanto a decirle a la audiencia, tú conoces a alguien que vamos a invitar muy pronto para que nos hable acerca de sus vivencias en el campo misionero, y esta persona nos decía de que ella no tuvo preparación y que como ciertas cositas hubieran hecho la diferencia, que le hubieran ayudado en el campo. Precisamente, las cosas que podemos tener a la mano, hoy en día tenemos tanta información a la mano. Sí. Creo que, como bien dice a veces la palabra, que a veces el pueblo perece por falta de conocimiento, lo que requiere de nosotros es un poquito más de acción en el sentido de contestarnos esas preguntas, si tiene el deseo de ir ya. Si tiene, más allá de si tiene el deseo, ya es aprendimos que es un mandato, ya tiene que ir, no hay otra opción. Si quiere, ya el Señor ya no es dijo, si quiere, ya es sí. ir. Si ya está, el Señor lo está motivando, ¿no?, a pensar, y ya rápido está la pregunta, ¿y cómo lo vamos a hacer si estamos en medio de una pandemia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Yo no sé. Primero que nada, orar, sí. Pedirle al Señor la dirección. El Espíritu Santo maneja, guía. Lo más difícil es tener en el corazón la convicción de que ya esto es un mandato de Dios. Sí. Eso yo creo que es la clave, y es lo más difícil a veces que para el corazón del creyente y del ser humano es difícil de reconocer. Y tenemos que entender que el encierro no quiere decir que cambie lo que está aquí escrito. Correcto. El encierro no manda un mandato. Obviamente sí, nosotros tenemos que respetar y tenemos que ser cuidadosos, y conversábamos de eso, ¿no?, antes de iniciar, de que tenemos que tomar nuestras debidas precauciones, pero el mandato fue dado miles y miles de años, Dios sabiendo que iba a ocurrir esto. Y la misión de Dios siempre el propósito de Dios siempre ha sufrido violencia, siempre sí. ha surgido cambios y retos. El pensar en que la pandemia va a detener la misión de Dios es como decir, la pandemia pudo contra el Evangelio de Cristo. Y eso no es lo que estamos hablando, claro, y es imposible. No. Sí. Obviamente ahora hay que elevar el plan de acción, de elevarse a que si hay que tener un tipo de cuarentena, que si hay que poner un dinerito extra para el estudio, pero hay gente, mis amados hermanos, hay cristianos que están cumpliendo aún la misión en estos tiempos de pandemia. Y es, como decíamos, es interesante. ¿Por qué? Porque hay recursos, hay maneras de hacerlo, pero no podemos limitar lo que Dios quiere hacer de la misma manera como Dios nos alcanzó a nosotros,
cómo Él desea alcanzar a otros para su gloria. Entonces, Dan, habiendo dicho eso, ¿de qué manera podemos hacer misiones dentro de la pandemia? Si bien dijimos que hay misiones locales y hay misiones globales, ¿de qué manera nosotros podemos movilizarnos en un periodo de tiempo donde hemos sentido que estamos estáticos, que ciertas cosas se nos han congelado, que ciertos planes ya no pueden marchar como nosotros imaginábamos que tenían que fluir? Mi primer consejo o sugerencia es emplear bien el tiempo que tenemos a la mano. Creo que ya tenemos más tiempo a nuestra mano para poder disponer de decir, ok, podemos prepararnos. Si algo hizo la pandemia en nuestras vidas y que creo que ha sido un plus o algo positivo, sí, es que el Señor nos ha hecho remarcar o nos ha hecho repensar la manera en que nosotros estamos viviendo nuestra vida. Claro que sí. Comience a preguntarse y claro que se va a contestar los diferentes deseos que tiene su corazón, esos pequeños hobbies o aquellas pequeñas ideas que tenía en su alma que quiere desarrollar, y comience a hacer un research, cómo yo puedo hacer esto. Una investigación. Yo entiendo que este tema de cómo hacer misiones o cómo nosotros o como yo como individuo puedo hacer misiones es un tanto personal, porque yo como ser humano no puedo pensar en que Yesenia va a tener las mismas ideas o el mismo pensamiento que yo o las mismas cualidades o recursos. Y es bien interesante, pero en lo que nosotros somos fuertes, en lo que es nuestra fortaleza, Dios nos llama a emplearlo para Él. En mi caso, yo he seguido una línea de acción que está basada en una materia de estudio de la misionología, que es que aunque su crecimiento y sus raíces son bíblicas, se está dando y se está abriendo, ¿no?, en este mundo contemporáneo, y es el concepto acerca de business as missions, negocio como una misión. Y precisamente este tema es bien interesante, y si me das el tiempo me gustaría compartir una serie de datos con relación a esto. Por favor. Para aquellos que ya están, me tomo la libertad de hacerlo yo, para aquellos que ya están entrando y desean aprender un poquito más, este es el tiempo. Saque el papel, saque el lapicero. El propósito de Business as Mission, como estudiaba en la agencia misionera, y le doy crédito al que merece crédito, la agencia misionera Aliento a las Naciones, con base en Puerto Rico, ellos en este estudio que nos daban a nosotros, uno de los temas que hablábamos era este. Y precisamente ellos muestran este tópico de una manera interesante, y es que el propósito de negocio como una misión es reconectar nuestras vidas y trabajos a la extensión del reino. Y esto es bien importante, porque hay una escritora inglesa que se llama Dorothy Sayers. Ella decía y desarrolló un trabajo conocido como Why Work, ¿por qué trabajar? Sí. Ella estipulaba diferentes puntos muy interesantes, y ella decía que el trabajo no es primeramente algo que se hace para vivir, sino lo que uno vive para hacer. Wow, ¿puedes repetir eso? El trabajo no es primeramente algo que uno hace para vivir, sino es lo que uno vive para hacer. Wow. Y esto marca entonces nuestra mente y nos hace repensar y decir, entonces, ¿puedo ocupar lo que a mí me apasiona hacer, mi trabajo, que podemos decir mi trabajo secular para Dios? Sí, hay personas actualmente que están, y me lleva a pensar mucho. ¿Recuerda el segmento anterior que hablábamos un término conocido como los misioneros no tradicionales? Sí. Hoy día hay misioneros de esa índole, pilotos de helicópteros llevando diversas ayudas a estas etnias inalcanzables, llevando Biblias, llevando regalos, pero entonces no se piensa en esas personas como misioneros. Como misioneros, ¿no? Y entonces me estás queriendo decir que sí, que puedo ocupar mi trabajo como misiones. Sí, hay personas que dedican de su tiempo, que dedican de sus horas, de sus meses,
salen, dejan a sus familias para cumplir la misión de esta manera. Si no fuera por ellos, ¿cómo es posible llevar el evangelio a etnias o comunidades no alcanzadas? Sí, a lugares como que tan lejanos. Inhóspitos, que es difícil llegar quizás en una troca, a pie o a caballo. Sí. Y es bien interesante. Y ella seguía en su elocución, ella decía que debería ser la expresión de las facultades plenas del trabajador, en la cual encuentra satisfacción física, mental y espiritual por medio del cual se ofrece a sí mismo para Dios. Y está hablando aquí de lo mismo, del trabajo. ¿Por qué? Porque la iglesia tristemente, por el paso de años y siglos, ha segmentado lo que es iglesia versus lo que es trabajo. Cuando en realidad nuestra vida se compone de 90% de trabajo y el 10% es todo lo demás: familia, hogar, iglesia, recreación, entretenimiento. Sí, al menos que obviamente hayan personas que estén a tiempo completo en el ministerio, ¿verdad? Que, claro, está. Es la minoría, o sea, no es como que en su gran parte. No es lo común ver, pero sí hay un gran segmento de personas que trabaja de esa manera. Claro. Pero es bien interesante. Entonces, si el 90% de mi vida es trabajo, está fuera de mi casa y de mi hogar, aunque ahora por la pandemia ha cambiado, ya el trabajo entró a la casa, sí. Pero comprende lo que estamos hablando. O sea, el cristiano, el visionario que introdujo este pensamiento no es una persona contemporánea. El amado apóstol Pablo ocupaba su talento, su trabajo de hacer las casetas. ¿Para qué? Para solventar la misión del Señor. Sí, y las necesidades que estaba teniendo en la ese comunidad. Tiempo. Exacto. A donde él estaba. O sea que bíblicamente tenemos la base para poder decir: esto no me lo inventé yo, esto no se lo inventó otra persona. Y es bien interesante y me emociona mucho porque, como bien dije, esto es algo personal. La manera en que la hermana Yesenia puede ocuparlo para su talento, su trabajo, lo que le gusta hacer, claro está, mírenos aquí. Esto es hacer misiones. Esto es llevar el evangelio hasta los confines de la tierra de una manera que quizás yo no pudiera emplear con la misma gracia, pero para ella le nace, le salió de su corazón y tiene la gracia para hacer. ¿Me sigue? Es algo tan personal en lo que la persona puede llevar a cabo para el Señor. Y ya habiendo mencionado en detalle lo que es Business and Mission desde este concepto, quiero tocar otro tema, otra persona muy interesante para el año 1700, y es Hans Nielsen. Esta persona en Noruega siguió la misma visión, ¿no? Estamos hablando de dos personas diferentes, dos tiempos diferentes, dos épocas diferentes, pero el Espíritu Santo lo mueve a hacer lo mismo. En este caso, a los 25 años de edad, te cuento que él encontró al Señor. Pero él no se quedó allí. Como cualquier persona, me imagino que se hizo esa pregunta de ¿para qué sirvo? ¿Qué voy a hacer? Constante movimiento. Y entre ellas, lo que hizo esta persona fue fundar y crear 30 compañías en los cuales se dedicó a la industria de la pesca, a la fábrica de ladrillos, a las minas de sal y minerales. Pero lo más interesante e impactante de este personaje, de este cristiano, es que en su efecto y en su labor de ocupar su trabajo para el Señor y rendirlo para el Señor, él facilitó la igualdad entre el hombre y la mujer, que para los años de 1700 para acá, eso era algo imposible de hablar, tópicos que socialmente no se podían hablar. Mas, sin embargo, él lo que hizo es llevar el reino de Dios, la igualdad que habla bíblicamente de que no separa al hombre ni a la mujer y que el hombre no está por encima de la mujer, sino que Jesucristo a través de su movimiento y de su misión lo que hizo fue que reconciliarnos con Él. Pues Él prácticamente a través de ese movimiento hizo la reconciliación de este problema social de desigualdad, dándole empleos tanto a hombres como a mujeres. ¡Qué interesante! Y el punto que llevó a esto, el resultado que llevó a esto fue que
hoy por hoy, él es reconocido como el padre de la democracia en Noruega. Entonces, no estoy diciendo aquí de que nuestro propósito y plan de vida debe ser impactar la sociedad para ser famosos. No. Porque Dios nos llama a que hacerlo famoso a Él. Pero las implicaciones de rendir lo que hacemos, de todo. Hoy en la iglesia estamos el pastor está llevando localmente en nuestra iglesia el tema de las primicias. Y es importante entender lo que eso significa. Las primicias de todo, ese era el mensaje del pastor. Las primicias de todo de tu vida, de tu mente, pensamiento. ¿Por qué no nuestro trabajo? ¿Por qué no nuestro tiempo? ¿Por qué no mis dones? Y esto debe entrar en nuestro corazón, debe entrar en nuestra mente y repensar lo que hoy día estamos haciendo en nuestros hogares, en nuestras familias. Usted tiene la llave para llevar el evangelio a las naciones. Usted tiene dones, usted tiene talentos. Mire, pienso y recuerdo mientras estudiaba en este instituto de misiones, recuerdo un gran personaje, un gran maestro, un gran evangelista internacional. Ya no está con nosotros, en Puerto Rico era muy conocido, pero se llamaba Alexis Santiago. Y él decía que aún las damas que ocupan en la sastrería, ellas impactaron las misiones en diferentes lugares y etnias en Uganda y en África, porque la trata humana era tan fuerte que para poderlos identificar a qué grupo o tribu pertenecían, pues se emplearon en aquel entonces estas damas para crear un outfit o un uniforme, identificarlos para así saber de qué tribu pertenecen. Y si veían un niño fuera del lugar donde no tenía que estar, ya los de la tribu podían ir a defender. Hasta eso impactamos. Sí. Es que no hay trabajo menospreciado, no hay trabajo menor o muy poco que el otro, aún una ama de casa, porque yo siento que a veces, porque ahorita definitivamente nos puede estar mirando tanto una ama de casa como alguien que está en un negocio de alto rango. Todos tenemos influencia en el ámbito donde nos movemos. Amén. Y no tomen poco lo que Dios ha puesto en su corazón. Mi deseo es ir a las diferentes naciones. Hay una oportunidad de trabajo que deseo aplicar y que ya estoy en planes de aplicación a través de las diferentes embajadas alrededor del mundo. Hay recursos, hay ideas. Solo póngalo en las manos del Señor y Él le va a dar la salida. ¿En qué lugar se encuentra en este momento? ¿Qué está haciendo mientras nos sintoniza? Y no me refiero en ese preciso momento, sino que qué está haciendo con su vida, en qué invierte su tiempo, en qué invierte su dinero, porque hemos hablado de entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos por la causa del mandato del Señor, que es ir y hacer discípulos. Es nuestro deseo que a través de estas series usted haya podido sentir la necesidad que Jesús sintió en su corazón cuando Él decidió venir al mundo para redimirnos del pecado. Gloria y que gracias a ese plan de redención, usted y yo podemos gozar con plena certeza de una vida eterna. Pero hay personas que no, hay personas que están muriendo por segundo, hoy más que nunca, sin ninguna esperanza, sin ningún propósito, sabiendo o no sabiendo de que hubo alguien que les amó tanto que quería pasar toda una eternidad con ellos. ¿Qué haremos? ¿Qué pues haremos para ser parte de este mandato? Gracias, Dan, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti por el espacio, gracias a la audiencia por escucharnos. Y recuerde que usted es parte de esta misión y de usted depende alcanzar las naciones del mundo. Así es. Como siempre, no me gustaría despedirme sin antes invitarle a que pueda buscarnos a través de las diversas redes sociales, pero también que nos escriba. Siempre es una alegría poder leerles desde los diversos países, diversos estados dentro de la Unión Americana y saber lo que Dios está haciendo en su vida. Esto ha sido un episodio más de Conversemos. Que el Señor le bendiga.